Gloria a Dios, hermanos, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Así que hoy, como les habíamos dicho, vamos a estar hablando de Débora y de Barak. Dirá, ¿y de dónde habrán sacado el nombre de uno que fue presidente en una ocasión? Pues ya usted sabe, sacaron del libro de los jueces. Amén. En el nombre de Jesús, allá vamos. La libertadora insólita. Insólito o insólita. ¿Qué quiere decir? Insólito. Inesperado. Inusual. Extraordinario. Algo que era impredecible. Podría ser. Pues todas esas cosas están envueltas, ¿verdad?, detrás de esta palabra. ¿Por qué Débora? Vamos a ver por qué Débora fue una libertadora insólita. No solamente por el contexto de la historia donde vemos, sino, uno dirá, ¿y por qué Débora? ¿Y por qué no Barak solo? ¿Y por qué Débora? ¿O por qué no Débora? Todas estas cosas las vamos a ver a través de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Así que vamos a estar en el contexto de Jueces capítulo 4. Capítulo 5 también, pero el capítulo 5 más bien es un cántico de alabanza de Débora y Barak. Amén. Así que ese usted se lo debe haberle leído ya, presumo. Si no, se lo lleva de asignación como un ejercicio después del estudio bíblico de esta noche. Amén. El capítulo 5. Así que vamos a estar mayormente en el capítulo 4. Y siempre va como el formato, ¿verdad? Hacemos preguntas, vamos a mostrar el vídeo ilustrativo que nos da detalle de todo el contexto. Pero es importante que nos mantengamos todos participando. Así que le voy a pedir que cuando vaya a dar un comentario o algo, busque el micrófono más cercano. Siempre hay uno por aquí en este banco, otro está en este lado. Lorian tiene uno aquí también. Así que por ahí, segúrese, aunque se tarde un poquito, no se preocupe en lo que busca el micrófono, porque para así podemos escucharlo. Y después cuando pongamos el estudio en YouTube, pues esté todo grabado, los comentarios, porque los comentarios suyos son completamente de bendición. Amén. ¿Estás más o menos dispuestos a que Dios te use de maneras inusuales, inesperadas o insólitas, por así decirlo? Sí, yo sí. Amén. Aquí hay alguien que dice que sí. Sí, ¿verdad? ¿Puedo usar el micrófono? Ese es bueno que lo deje prendido de siempre, porque es como que... Ese es como los cajos viejos que hay que prenderlo media hora antes. No, déjalo prendido. Él prende al jato, déjalo en on. Manita Rosana. Da gracias a esa pregunta, dice, estás más o menos, como los puertorriqueños. Como que un puertorriqueño lo escribió, ¿verdad? Tú sabes cuando alguien, ¿sabes que un puertorriqueño dice, ¿cómo tú estás? Más o menos, por aquí hay una hermana que dice, ahí. Ya tú dices, ahí, ¿cómo? Pues más o menos. Hay una señora también que dice, ¿cómo estás hoy? Pero si le quitamos el más o menos, ¿estás dispuesto a que Dios te use de maneras inesperadas, inusuales o insólitas? ¿Qué me puedes decir? Porque lo decimos, gloria a Dios, si es para el Señor, ahí vamos. Pero algo innegable es que cuando tú dices, algo insólito, que el Señor me use de una manera inesperada, ¿no da temor a tu vida también? ¿Verdad? Es como cuando le decimos al Señor, Señor, como ahora mismo estamos diciendo al Señor, Señor, úsame como tú quieras. ¿Da temor? Porque dice, ¿y si el Señor me pone en situaciones difíciles por amor a su nombre y para gloria suya? Amén. Pues eso estriba, ¿verdad? Por eso es que la pregunta al principio decía más o menos. Porque a veces dice, sí, yo quisiera. Le decimos bajito, sí, yo quisiera, ¿verdad? Pero si lo decimos duro, de corazón, con convicción, recuérdese que para el Señor y los que están en Cristo y los que aman su nombre, los que aman a Dios, como dice Romano, todas las cosas les ayudan a bien. Y el Señor siempre está con nosotros para llevarnos por donde quiera todos los días. Manito James. Quizás esta no era la intención de la pregunta, ¿verdad? Pero mirando la forma en que está redactada, me parece como si fuera una comparación también. Ajá. Porque hay gente que habla sobre el primer amor. Y en el primer amor, pues hay muchas cosas que uno está dispuesto a hacer. Sí. Pero no sé, en comparación con ese momento, ¿está uno más o menos dispuesto? O menos. También, una forma de ver la pregunta. Sí. ¿Estás más? Como debería ser la respuesta.
la exhortación que se nos hace allá en la primera carta del Apocalipsis. O estás menos, o sea que en algún momento de tu vida tú hubieras estado más, pero ahora estás menos. Así que muy válido. Así que para que usted vaya pensando, amén. ¿Sabe cómo dijo el profeta Isaías, comienzo de su libro? Dice, en el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor en su trono grande y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué? ¿Pero qué fue lo que pasó allí? Que él cuando vio al Señor se dio cuenta que él no servía para nada. Y la gloria del Señor le rodeó. Y él dijo, he aquí yo he visto al Señor, por lo tanto soy hombre muerto, porque soy hombre indigno. Porque yo, ¿verdad? Que ando, ¿verdad? Soy hombre de labros inmundos y habito en un pueblo que tiene labros inmundos, ha visto al Señor, el Rey de Israel. Y entonces dice que vino un ángel, ¿verdad? Tomó del carbón, de los tizones que estaban ardiendo frente al trono y purificó sus labios, dice la palabra. Isaías 6. Entonces, cuando de momento desde el trono sale una voz, he aquí, ¿quién irá por nosotros? Y ahí es que él dice, heme aquí, envíame a mí. Amén. Así que eso ilustra también una verdad bíblica. El Señor tiene el poder para hacer las cosas que nosotros hacemos, ¿no piensa usted? Si Él nos ha delegado el predicar la palabra y serle de gloria y de ejemplo y de cartas abiertas de la gloria de Dios al mundo, Él puede hacer eso también. ¿Quién mejor? Pero entonces nos ha delegado a nosotros por una gran razón, porque en su plan súper sabio, Él ha dispuesto que los que han sido redimidos y testigos de la gloria de Dios sean los que cuenten y hablen y ejemplifiquen la gloria de Dios a los demás. Los que saben lo que es haber estado perdido, pero irremediablemente, y ahora están redimidos con la sangre de Cristo, esos son los mejores testigos. Amén. Entonces la palabra nos habla que los ángeles estuvieran bien dispuestos y les encantaría, por así decirlo, el poder ser testigos de lo que ellos ven de continuo allá en la patria del cielo. Pero a ellos no les es dado, les es dado a nosotros. Que si hay imperfección en eso, hay mucha imperfección, pero para eso fue que el Señor nos dio su gracia, amén, para poderle ser testigos. Hermanita Lucy, te voy a decir algo, amén. Sí. Que a los que nos acercamos al Señor, ¿verdad? Que estamos con el Señor, por lo menos yo estoy del 2000 con Él. Amén. Pues uno mira para atrás y el Señor siempre ha usado a una, aunque una no se da cuenta, pero sí ha usado a una. Así es. Podríamos decir que el Señor ha podido usar a uno mejor según pasa el tiempo, en el sentido de la consagración nuestra con el Señor. Amén. Bendito sea el Señor, que podamos decir así. Entonces, no detenernos donde estamos, amén, sino que como dice Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, esa meta de ese llamado que nos hizo el Señor, no solamente para salvación, sino para poder usarlo cada día de nuestras vidas. Así que continuamos poniéndolo en las manos del Señor. Por eso la pregunta, amén. Así que el contexto insólito de la pregunta es eso mismo. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos use de maneras que tú nunca te has imaginado? En lugares que nunca soñaste estar, de las maneras completamente insólitas e inesperadas. Amén. Pues vaya meditando en ello según vamos por ahí. Así que podemos ver, ¿verdad? En términos generales, algunos héroes, por así decirlo, hablando de héroes, recuerda que la serie completa se llama Héroes. Primero vimos los patriarcas, ahora estamos viendo los libertadores, después vamos a ver los reyes. Hay muchos héroes que persiguen el rol, o sea, que quieren tener un protagonismo, y no quiere decir que eso esté mal, pero que algunos ya dicen, pues yo lo que quisiera hacer para darle gloria al Señor es esto y aquello, ya tienen como que lo tienen más definido. Pero otros simplemente se encuentran con el rol que Dios tiene para ellos, de momento. Eso le pasó, ¿ok? A Débora, y se supone que hayan héroes de Dios que hayan pensado en qué rol
quisieran hacer, pero me cuesta un poco de trabajo encontrarlos también. Porque, por ejemplo, cuando yo pienso en Moisés, Moisés no estaba pensando en nada, ¿me entiendes? Josué quizá la vio venir, pero en ningún momento yo creo que él pensaría que él sería el que seguiría después de Moisés. Así que muchas veces, David tampoco. David estaba lo más tranquilo criando ovejas por allí, era el más chiquito de todos, o sea que a él era el que menos le tocaba, a él ni la gente ni pensaba en él. Pero el Señor sí estaba pensando en él, ¿ves? O sea que el Señor siempre tiene un plan para nosotros y pienso yo que la inmensa mayoría de las veces no estamos pensando en ello ni nos imaginamos las cosas que el Señor va a hacer. Así que esos héroes accidentales en el momento, en el sentido de que no estaban ellos esperándolo, pero como quiera ya Dios los tenía en su plan, ¿ok? Se vuelven héroes porque el Señor es el que está con ellos, amén. Y los héroes insólitos, que ese es el tema de lo que estamos hablando hoy, ¿ok? Son aquellos que en un principio no parecen lucir ni actuar como héroes. Eso es lo que lo hace insólito, dice. Tú dices. Entonces a veces uno hace, ¿verdad? Como hizo Moisés. Es aquí tú vas a ir y le vas a decir al pueblo que yo soy, te mandó. Él, si fuera de Puerto Rico, diría, boh. Yo no puedo hablar. Imagínate, él le vino con esa excusa al Señor. Y el Señor le dijo, eso no es excusa, ahí está Aarón que habla como un cotorro. Él va a hablar por ti, tú le dices a Aarón y él habla por ti. Así que el Señor siempre, con nuestras limitaciones, Él siempre tiene una salida. Amén. Así que esos insólitos son aquellos que tú nunca esperarías. ¿Okay? Así que, muchas veces cuando usted va a través de la Escritura y empieza a hacer memoria de las personas que Dios usó, casi todas ellas son insólitas. Vamos a ver un insólito la semana que viene, Sansón. ¿En qué cabeza humana cabría que Sansón podría hacer las cosas que hizo para darle gloria al Señor? Y usted, cuidado que tenía imperfecciones y a lo largo de su vida las desplegó y usted las vio claras, ¿verdad? Pero por eso es que es insólito como tal. Okay. Noé, por ejemplo, era un hombre tranquilo y humilde. Piensa que Noé iba a estar pendiente a que él iba a ser fundamentalmente quien iba a llevar a cabo el plan de salvación y de preservación de toda la raza humana y los seres vivos aquí en la tierra y dar ejemplo de fe al Señor de entre toda la humanidad. Él no estaba planeando para ello, pero él fue el escogido. Dijo, Noé fue varón perfecto en todas sus generaciones. ¿Okay? Con Dios caminó Noé. Y Dios lo escogió. Otro así también era Moisés, de quien hemos estado hablando, ¿verdad? Moisés estaba tranquilo así, en un monte, en un desierto, comiéndose la poquita hierba que las ovejas de su suegro podían encontrar allí. De momento vio algo que estaba prendido en fuego allá en una orilla y fue a averiguar, voy a ver aquello, qué misterio es este, de que algo está prendido en fuego y no se quema. Y era Jehová que le quería hablar. Amén. Y después de ello usted conoce el resto de la historia. Rahab. Más adelante vamos a hablar, ¿verdad? De rebote, ¿verdad? Cuando mencionemos algunos factores de héroes, no vamos a hablar de ella en directo, pero Rahab también fue otra que nadie hubiera esperado. Era una prostituta y de un pueblo gentil. Es más, se supone que ese pueblo gentil fuera destruido por completo, como Dios le había mandado a Moisés y después a Josué. Así que la gran improbabilidad con ella era que no debería ni estar viva. Y si estaba viva, entonces era prostituta. Y encima de eso era mujer. En aquellos tiempos, ese era el contexto. Y encima de eso era gentil. O sea, no tenía nada que hablar a favor de ella, pero Dios había pensado en ella. Tan es así que Dios la insertó por su misericordia en la línea, amén, en la línea generacional de David y eventualmente el Señor Jesús cuando nació como hombre también. Para que usted vea cómo es el poder redentor del Señor. Todo depende
nuestro corazón. Amén. Así que en el libro de Jueces encontramos otra cosa insólita. No sé cómo dice, una insoliticidad o insolitaridad, no sé, los que son expertos en lenguaje. Algo insólito a través de esta señora que se llama Débora. ¿Ok? Sierva de Dios, fiel, dispuesta, era profetisa, como vamos a ver acá. ¿Cómo se llamaba el esposo? ¿Pop quiz? No. Salmón fue el que se casó con Rahab eventualmente. Empieza con L, tienen un nombre que parece medicina. Lapidot, ese mismo. ¿Ok? Pero Lapidot no toma parte en la historia, solamente que mencionan que era esposa de Lapidot. ¿Ok? Es la única jueza en el libro de los jueces. De los 12 jueces que se nos mencionan, ella es la única que era una mujer. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos cuenta acerca de ella. Y en aquel tiempo, esa sociedad patriarcal estaba enfocada en el liderato y en la transición y en la relevancia únicamente a través de los varones. ¿Okay? Las mujeres en aquellos tiempos, ¿verdad?, por cultura no eran tomadas tan en cuenta como deberían haber sido tomadas en cuenta. Amén. Así que eso es un buen cambio que está habiendo en estos tiempos, ese entendimiento. En aquellos tiempos no era así. Así que encima de eso, era mujer. Así que tenía eso, ¿verdad?, como una limitación culturalmente en aquel entonces. ¿Ok? Pero como quiera, Dios tenía planes con ella. Eran tiempos malos para Israel, porque estaban siendo oprimidos, pero Dios tenía planes con ella. Amén. Con ella y con Barak. Amén. Vamos a ver, para que usted vea, en el nombre de Jesús. Así que, si hablamos un poquito de contexto de los jueces, ¿ok?, importante, para que empezamos a entender. ¿Se acuerdan que empezamos bien al principio hablando de los patriarcas, desde cuando todo comenzó, desde Adán y Eva, ¿recuerda? Adán y Eva, y seguimos hablando por acá, hasta que llegamos a José. En esos 6 estudios de los patriarcas, pues cubrimos el Génesis, por lo menos en algunos de sus personajes. Pues ahora comenzamos con Moisés, después seguimos con Josué, así que cubrimos el Éxodo y, vamos a decir, el resto del Pentateuco. Llegamos entonces al libro de Josué, y ahora en su Biblia estamos en el libro de los jueces. Y la semana que viene vamos a estar otra vez en capítulo 16, 13 al 16, en el libro de los jueces, cuando hablemos de Sansón. ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? ¿Okay? Por eso es que hemos querido ir a esta breve reseña para que nos ubiquemos como tal. Aquí se ve un poquito claro el mapa, un poquito hincho, pero eso es un ajuste que vamos a tener que hacer después. Más adelante vamos a conectar. Yo vi que estaban tratando de prender, pero vamos a conectar esos unos cables que nos faltaban, ya los tenemos, para poner uno acá, monitor acá, y el de allá, para que lo puedan más fácil, más de cerca. ¿Okay? Así que eso viene ya mismito, Dios mediante, si Dios quiere. No, porque no está conectado, necesitamos el cable un poco más largo, como esto cambió. Pero ya, si Dios quiere, la semana que viene ya tenemos los cables, vamos a sacar un día para conectarlo todo. ¿Ok? El libro de los jueces toma la historia de Israel después que muere Josué. Josué es la historia de Israel después que muere Moisés. Pues después que muere Josué, ¿se acuerda? Que le decía, ustedes no podrán servir a Jehová. Allá, al fin del libro. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, ¿ok? Pero yo y mi casa, recuerda, serviremos a Jehová. Y dijeron, ¿qué? Literalmente, si fueran puertorriqueños, que Dios nos libre que nosotros no le sirvamos. Hicieron un argumento a favor de ellos y él les dijo, es que ustedes no van a poder servir a Jehová. Porque Jehová es un Dios celoso. Y no va a poder estar aguantando las rebeliones y las ambivalencias de ustedes. ¿Qué son rebeliones? Cuando uno dice que uno va a servir al Señor y después no le sirve nada. Él no está para estar con ese relajo, como dirían en puertorriqueño. Así que ustedes no van a poder servir a Jehová. No, hicieron un argumento y todo aparenta haber quedado donde ellos argumentaron que iban a servir al Señor. Muere Josué. ¿Ve? Se cierra el telón, se abre el telón y ahí aparece la historia de Israel en el libro de los jueces. Sí, una piedra de pacto, este montón de piedras lo levantamos hoy como testigo de que estas piedras son testigos, estas piedras escucharon la promesa que ustedes le hicieron al Señor. Se termina el libro
Moisés muere de viejo, Josué, perdón, muere de viejo, y empieza y continúa la historia de Israel, ya establecidos en la tierra de Canaán. Amén. ¿Qué sucede? Empiezan los altibajos. No había, evidentemente, un líder espiritual que los llevara. ¿Okay? A lo largo de sus vidas como pueblo y todo. Lo que vemos en el libro de Jueces es, como estoy diciendo aquí, derrota y desgracia. Vemos un montón de altibajos. Podemos casi argumentar que de estos 12 jueces son 12 ciclos, donde la palabra nos dice que Israel se contaminó de pecado. ¿Con qué? Con los vecinos que estaban alrededor. Recuerda que algo importante que Israel tenía que hacer, mandado por Jehová, cuando venían de Egipto para poblar la tierra de Canaán, ya había gente viviendo allí en Canaán. Eso no estaba vacío. Esa tierra abundante y de bendición estaba llena de un montón de pueblos terribles en su cultura, extremadamente pecadores, los cuales Dios ya había dispuesto no solamente darle la bendición a Israel de poblar esa tierra, sino también de exterminar, o sea, que Israel fuera el objeto de castigo para esos pueblos, pero exterminados completos, hermano. Y muchos han hablado de, si, especialmente en estos tiempos de hoy, o sea, que en estos tiempos de hoy, pues, todo el mundo se justifica y todo el mundo, pues, tiene algo que decir y todo el mundo, ¿verdad? Y tratan de que todo el mundo se pueda salir con la suya y hacer lo que quiera y que no le cueste nada, especialmente hoy día. Eso tiene que ver mucho de trasfondo con todos estos pecados nuevos y poca vergüenza que vemos hoy día, pues están justificados por esa mentalidad de que, pues, cada cual haga lo que quiera. Ese era el problema eventualmente en el tiempo de los jueces, pero no vamos a llegar ahí todavía. Cuando entró Israel en Canaán, su mandato era exterminar a todos los pueblos que en ella había, para que se establecieran en esa tierra y de ahí fructificaran y fueran bendición. Ese era el plan de Dios. ¿Qué pasó? Lo vimos a través del libro de Josué. Hubo muchas conquistas de diferentes pueblos paganos que estaban allí, pero llegó un momento dado que cuando cada una de las 12 tribus se pudo establecer en los pedazos de tierra que habían conquistado y estaban tranquilos, pues ya, y no completaron el sacar y exterminar por completo a todos aquellos pueblos que estaban allí. Más adelante, usted recuerda, las guerras de Saúl y Sansón en los jueces, y después David, ¿con quiénes? Con los famosos filisteos. Dice, pero ¿y qué pasó con los filisteos? ¿Qué hacen allí? Pues que estuvieron allí cuando Israel entró a la tierra, pero Israel nunca se dio a la tarea de sacarlos de allí. O sea, desobedeció al Señor en ellos. Los amorreos, también los madianitas, con los cuales Gedeón tiene que batallar un poco más adelante aquí en los jueces. ¿Qué hacían esos madianitas allí? Los gabaonitas, ¿se acuerdan los de Gabaón? Que engañaron a Josué y a los ancianos, haciéndose pasar que venían de lejos y era embuste. Pues todos ellos eventualmente estuvieron allí. Y usted dirá, hoy diría, las personas modernas dirían, pues, live and let live, ¿verdad? Dirían, pues, cada cual, pues, podemos respirar el mismo aire y todo el mundo lo encuentra bueno. El problema con ellos es lo siguiente, que las cosas malas se pegan. Y Jehová sabía eso. Él decía, vas a ir allí y vas a tener el problema, vas a emparentarte con ellos, tus hijos se casan con sus hijas y viceversa, y entonces después vas a estar pretendiendo adorar los mismos dioses falsos que ellos adoran también. Ahí empieza el problema y el pecado, y eventualmente así pasó. Tan rápido que cuando llegamos al libro de los jueces, tan temprano, te va por ejemplo al capítulo 1, okay, importante, mire, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Dice el verso 1, inmediatamente después de la muerte de Josué. ¿Ok? Y Judá y Simeón, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, fueron y siguieron aparentemente con
la lucha por conquistar los pueblos que no habían sido conquistados todavía mientras Josué estuvo con vida. ¿Ven? Ahora bien, en el verso 6 del capítulo 2, ¿verdad?, y en los versos anteriores hasta el principio, se ve como que el pueblo estaba intentando completar la obra de conquista que se supone hubieran hecho. Pero cuando ya llegamos al capítulo 2, verso 6, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad, y por ahí sigue. Dice, y murió Josué, hijo de Nun, dice el 8, siendo de 110 años. Y el verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, murieron, toda esa generación de Josué. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible entonces que esa generación no conociera a Jehová? Porque la generación que estaba antes no se lo enseñó. Entonces, ¿qué usted cree bueno puede pasar de ahí? ¿Ve? Entonces dice el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Ok? Y se encendió, dice el verso 14, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, o sea, contra Israel, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová, dice el 16, levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Ese es el propósito de los jueces. Pero mira el 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, y por ahí sigue. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3 se nos dice que muchas naciones fueron dejadas, o sea, que no fueron aniquiladas para probar a Israel. La realidad es que Israel las dejó por no haber cumplido su cometido, pero Dios usó esas naciones para probar a Israel en su fe. O sea, para literalmente ser una prueba para Israel. Y así mismo fueron. Verso 5 dice, allí estaban los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Va viendo cuál era el problema? Así que se nos empieza a mencionar Otoniel, Ahod, Samgar, capítulo 3. Todos ellos fueron jueces. ¿Ok? Y el ciclo, más o menos, de lo que ocurría en Israel era el siguiente. Pecaban contra Jehová. Adoptaban las mismas costumbres de los pueblos pecadores que estaban a su alrededor, deshonrando a Dios. El Señor los abandonaba. Caían presas de todas las cosas que le pasan cuando uno no está con el Señor. Claman a Dios. El Señor los escucha y les enviaba a un juez para que los organizara y los librara de la mano de sus enemigos. El Señor en su misericordia los libraba de la mano de sus enemigos. Pero en lugar de ellos seguir glorificando al Señor una vez el Señor los hubiera librado, volvían a lo mismo anterior. Entonces esos ciclos de, ¿verdad?, bajada, subida, y subida, cada uno se repiten 12 veces en el libro de los jueces. Vamos a ver el cuarto ciclo, que tiene como protagonista, como libertador o como juez, a Débora. ¿Ok? Y tiene también como líder del ejército a Barak. ¿Ok? Bien importante. Así que, a través de, ¿verdad?, más adelante se lo pueden ver con calma cuando esté en YouTube, que no esté tan claro como aquí. Aquí en el vídeo se va a ver bien. Es que hemos aumentado la brillantez del proyector para que se vea más clarito, pero creo que vamos a tener que rebajárselo un poco porque a veces como que no se ve el detalle. Aquí en cada una de ellas, en este mapa, se ve de dónde eran los jueces, de diferentes lugares, ¿verdad? Aquí se nos ilustra que Débora y Barak eran de aquí, del territorio de la tribu de Benjamín. Sin embargo, la batalla grande que ocurre es por acá, ¿ok?, cerca del monte Tabor. ¿Okay? Vamos a ver una foto del monte Tabor para que se puedan ubicar. Este es el mar de Galilea, perdón. ¿Okay? Así que bien arriba
Judea, Samaria, eventualmente Galilea, el mar de Galilea. Pues bien cerca del mar de Galilea es que se libra la batalla que vamos a ver hoy contra un pueblo que se llamaba Azor. Su rey se llamaba Jabín. Y el general del ejército de Jabín se llamaba Sísara. ¿Okay? Y ellos habían estado oprimiendo a Israel por 20 años. Ese ciclo descendente, llevaban 20 años siendo presa, vamos a decir dicho así, de este pueblo que se llamaba Azor. En aquellos tiempos, como usted ve que dice rey aquí y rey allá, uno piensa en un rey como si fuera rey de medio planeta. Cuando llamaban reyes, Melec era la palabra que se usaba, eran líderes de grupos tribales más bien, porque eso era lo que estaba en aquel tiempo. ¿Okay? Así que cuando se unían 7 reyes, 5 reyes, se unieron 5 reyes para batallar contra Josué, y dirá, wow, 5 reyes, eso debe ser millones y millones de soldados. No, eran como si fueran 5 familias, 5 gremios. ¿Okay? Era una batalla como tal, pero para que usted tenga idea de la escala. Pero irrespectivamente de la escala, en términos de cantidad de ejércitos, la batalla era más bien contra las fuerzas del mal y contra la influencia que tienen en la vida del creyente, si lo vamos a traer al tiempo de ahora, ¿verdad? Así que, ¿cuán victorioso pudo haber sido el pueblo si solamente se hubieran dedicado a hacer la voluntad de Jehová? O sea, todo lo que vemos ilustrado en el libro de los jueces es, y como si no fuera suficiente una sola vez, lo vemos 12 veces. Lo que pasa cuando dejamos al Señor. Ellos dijeron, nunca tal cosa acontezca, dijo Israel, que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero eso fue lo que hicieron. ¿Okay? Y lo que vamos a ver es que estas cosas, a pesar de que se narran en unos pocos versos a través del libro, estos ciclos, no ocurren así de un día para otro. Esto va poco a poco. ¿Ve? Porque la tentación va llegando de momento, mira, mira aquella familia allí. Pues mira, el nene se enamoró de los vecinos aquellos. Pero los vecinos esos se ven bien, son buena gente, como dirían en Puerto Rico, son buena gente. Mira, el nene se casó con la filistea, por así decirlo, por usar las palabras que otro hermano hubiera usado en un momento dado. Con la filistea que está al otro lado allá, pues no handón. Entonces de momento la filistea viene y trae para acá los muñecos que ellos adoran allá. Y los ídolos de allá, las malas costumbres pecadoras por las cuales el Señor objetaba ese tipo de cosas. Y entonces, tanto está, ¿se acuerda la analogía de las pestes? Tanto tiempo usted está, si usted está en el mismo medio de la peste, a los 3 minutos ya la peste no le da. Eso pasa con el pecado. El pecado al principio dice, uy, qué pestoso ese pecado. Y después usted lo tiene tanto tiempo que usted se acostumbra y se va endureciendo, enfriando, llámele como lo llame. Y después el pecado es lo más normal. Y ese ciclo era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Amén. Así que esos 12 jueces que se mencionan, entre ellos está Débora, Ahot, Sangar, Gedeón. El último fue, ¿verdad? ¿Quién fue el último juez? Samuel fue el último juez. Sansón, vamos a hablar de Sansón, ¿ok? ¿Perdón? El Sí. sistema religioso de ellos, Moisés dejó establecido lo del arca y todo eso. ¿Qué pasó entonces ahí?
pues, aunque el Señor siempre se lleva la gloria, siento que hay una ventaja en que uno sabe que uno es tan insignificante y no se espera que el Señor lo use y se lleva la gloria a través de uno. Como que se nota que no es uno, sino el poder de Él a través de nosotros. Y una desventaja es que pues nos da mucho miedo. ¿Estoy aquí? Cuando Dios se mueve, el resultado normal es la alabanza. Vemos esto claramente en la vida de Débora, el cuarto juez de Israel. Es una líder poderosa que inspira la batalla, que conduce a la victoria y guía al pueblo a cantar y alabar a Dios. Su historia abarca pocos capítulos de la Biblia, pero se encuentra dentro del ciclo que compone el libro de Jueces, donde los israelitas hacen lo que bien les parece y experimentan el juicio por vivir en contra de los principios de Dios. El pueblo sufre y clama por libertad y el Señor interviene. Luego, el pueblo se regocija. Y esto pasa vez tras vez en el libro de los jueces. La época de los jueces abarca desde el final de la conquista de la tierra prometida hasta la elección de Saúl como el primer rey de Israel. Primera de Reyes 6.1 indica un periodo de 480 años entre el Éxodo y el cuarto año del reinado de Salomón. Además, Jueces 11.26 sugiere un periodo mayor de los 300 años. El lapso exacto de este periodo depende en si uno prefiere la fecha temprana o tardía del Éxodo y la conquista. En general, podemos decir que el periodo de los jueces fue aproximadamente de 1400 a 1050 a.C. Muchas cosas sucedieron en estos cientos de años. El libro de Ruth habla de una familia herida por el hambre
que debe salir de Belén para encontrar trabajo y sustento en Moab. Hay algunas interesantes piezas de información en la historia de Ruth que se relacionan con los tiempos de los jueces. Primero, en Ruth 1:15, la nuera de Noemí, Orfa, había decidido regresar a su pueblo y a su Dios. Ruth, sin embargo, juró permanecer con Noemí y aceptar su pueblo y a su Dios. Segundo, durante el tiempo de los jueces, tanto los israelitas como los vecinos creían que cada pueblo tenía sus propios dioses. Israel era monoteísta, su Dios era Jehová. Las otras naciones adoraban a varios dioses. Tercero, las personas comunes eran agricultores y dependían de la tierra. Cosechaban poco y tenían un estilo de vida seminómada ligado a los pastizales que pudieran encontrar para sus rebaños y ganado. La vida era dura. El libro de Jueces registra por lo menos una migración tribal. La tribu de Dan, que recibió originalmente la tierra cerca de la costa filistea, migró a la región de Lais, unos 32 kilómetros al norte del mar de Galilea. Se hicieron nómadas para asegurar un territorio más pacífico. La historia de Sansón, un libertador aislado y atribulado, precedió esta migración. Aunque Sansón mantuvo a los filisteos a raya por medio de su poder extraordinario, los filisteos continuarían presionando a la tribu de Dan después de su muerte, incitando su migración a Lais. Ahí construyeron su propia ciudad y pusieron una imagen de talla para, al parecer, adorarla. La imagen de talla estuvo todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, una muestra que la época de los jueces fue de sincretismo religioso. La elección de Saúl para ser el primer rey de Israel marca el final de la época de los jueces. Samuel, el último juez, pidió ser declarado honorable en todos los aspectos de su liderazgo mientras Saúl tomaba las riendas del poder. El libro de Primera de Samuel describe el tiempo de los jueces como uno en que los israelitas olvidaron al Señor su Dios. Cada episodio de olvido resultó en opresión a mano de una nación enemiga. Al declinar su fidelidad por Jehová, la adoración idólatra de Baal y Asera se intensificaba. Al parecer, ese problema cíclico persistió incluso al comienzo de la monarquía, pues fue condenada por Oseas en Israel y por Jeremías de Judá un siglo después. Cuando los israelitas primero entraron a la tierra de Canaán, avanzaron en la creencia que Jehová los había liberado de la esclavitud egipcia y los había hecho su pueblo del pacto. Tal como el Señor los liberó del faraón en el Mar Rojo, así Moisés prometió que Dios pelearía por ellos durante la conquista de la tierra prometida. La conquista bajo el liderazgo de Josué se consideró la victoria de Jehová. De acuerdo a Jueces 2:7, los israelitas adoraron a Jehová durante la vida de Josué y los ancianos después de él. Las experiencias de ver las maravillas del Señor de primera mano llenaron de valor al pueblo para ser fiel. Tristemente, cuando Josué y su generación salió de escena, la siguiente generación no conoció del Señor y de sus obras a su favor. Las realidades brutales de exprimir el terco suelo por una pequeña cosecha impulsó a los israelitas a buscar mejorar sus posibilidades por medio de la adoración a los dioses de los pueblos vecinos. Los israelitas creyeron erróneamente que la adoración a Baal garantizaría las lluvias que necesitaban para sus cosechas y que la adoración de Asera garantizaría la fertilidad y la productividad de la tierra. Al parecer, llegaron a adorar a Baal y Asera a tal grado que olvidaron del todo a Jehová. En otras ocasiones parece que adoraron tanto a Jehová como a Baal, sin percibir que hubiera un problema con el sincretismo religioso. Otras formas de idolatría también sucedieron durante el tiempo de los jueces. Por ejemplo, Jueces 17 nos cuenta la historia de un hombre llamado Micaía, que robó 1,100 piezas de plata de su madre. Cuando devolvió la plata, su madre la consagró para el Señor. De inmediato comisionó a un fundidor para transformar el metal en un ídolo, al que Micaía puso en un altar en su hogar. La lista de héroes de la fe que aparece en el libro de Hebreos nombra a 4 jueces: Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Sirven como una muestra de personas fieles a quien el Señor usó para restaurar a su pueblo durante el tiempo de los jueces. El Señor usó a Gedeón para gobernar en un periodo de 40 años de paz después de derrotar a los madianitas. Barak, animado por Débora, pudo derrotar a Sísara y a su rey Jabín de Hazor. Sansón, quizás el menos competente de los jueces, fue usado por Jehová para librar a Israel de la opresión filistea. El Señor también usó a Jefté para aplacar a los amonitas. El libro de Jueces menciona a 12 jueces por nombre.
Los comentaristas modernos se refieren a 6 de ellos como jueces mayores por su importancia como administradores. Esos jueces mayores fueron Otoniel, Ahod, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Los 6 jueces menores son Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. La mayoría de estos jueces fueron líderes militares que condujeron a las fuerzas de Israel para pelear contra la nación que los estuviera oprimiendo en ese momento. En el caso de Débora, proveyó ánimo espiritual y moral al general Barak, quien estuvo a cargo de las campañas militares. Durante la época de los jueces, no todas las tribus pelearon en cada una de las batallas, aunque indudablemente se veían a sí mismos como un grupo homogéneo ligado por el parentesco. Por ejemplo, según Jueces 4, Barak llamó solo a las tribus de Zabulón y Neftalí para pelear contra Sísara y sus fuerzas. Del mismo modo, Jefté parece solo haber llamado a guerreros de una parte de la tribu de Manasés y de los Gabaonitas. Sansón, sin embargo, actuó solo. Consideramos la época de los jueces como una en la que el Señor utilizó líderes carismáticos y militares para librar a su pueblo de naciones enemigas. En cada ocasión, Jehová levantó a las naciones enemigas con el propósito de disciplinar a su pueblo descarriado. Solo por el impulso de Jehová los jueces se levantaron para liberar a su pueblo. Desde la perspectiva de los escritores bíblicos, el tiempo de los jueces se caracteriza por fluctuaciones entre la fidelidad y la infidelidad del pueblo de Dios. Cuando pecaban contra el Señor, Él enviaba a naciones enemigas para disciplinarlos. Cuando la gente clamaba a Jehová, enviaba jueces defensores para sacar al enemigo de la tierra. Durante todo esto, las personas comunes y corrientes trabajaban arduamente la tierra para asegurar una pobre cosecha y sobrevivir un día más. Cuando leemos la Biblia, tenemos el lujo de recorrer cientos de años en unos cuantos minutos. Los altos y bajos de una vida completa se cubren en unos cuantos enunciados. Para la mayoría de los que estamos viendo este video, hemos vivido un periodo de bendición de varias décadas. Resulta fácil olvidar la fragilidad de nuestra existencia en la tierra. Puede ayudar a recordar que la época de los jueces siguió la conquista de la tierra prometida. Los israelitas disfrutaron esta tierra de leche y miel por un tiempo, pero lentamente perdieron su brújula moral. Los siglos oscuros que siguieron se han clasificado por los estudiosos como terriblemente bárbaros. ¿Estaremos nosotros también en una fase de transición? ¿Por qué damos por sentado que nuestro país permanecerá libre, nuestros campos ricos con cosechas y nuestro Dios enviando las lluvias de sus bendiciones y favores? Como una nación, ¿con qué frecuencia acudimos a dioses falsos por provisión? ¿Qué tan a menudo alabamos a la ciencia, al arte o a otros logros sin darle el crédito apropiado y que merece nuestro Dios? Quizá no tengamos una victoria en batalla para celebrar, como Débora, pero servimos a un Dios que provee y orquesta todas las cosas, que nos ha librado de batallas como la de Débora y que amablemente se mueve y actúa a nuestro favor. Él es digno de nuestra alabanza. Gloria a Dios. Así que, hermanitos, vimos la reseña, ¿verdad? Recuerden que los vídeos es para ayudarnos a ver de manera resumida la otra parte del contexto. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a una reseña biográfica acerca de Débora como tal. ¿Ok? En Jueces capítulo 4, verso 9 nos dice, ella dijo, iré contigo. Le dijo a quien, a Barak. Mas la gloria no será tuya de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. La gloria que ella mencionaba sobre Sísara no era Débora. Iba a ser otra mujer que se llamaba Jael. ¿Ok? Era la esposa de Heber. Y ella fue la que mató a Sísara. Se leyó esa parte, ¿verdad? Terrible, en el final de la historia, capítulo 4. ¿Ok? Así que no importa quién se lleve la gloria, sino que eventualmente el Señor hizo lo que quería hacer en pro de bendecir a su pueblo Israel. No es porque el pueblo se lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso y estaba respondiendo al clamor de ellos
Y respondió a través de varias personas. Débora, Barak, Jael también. 2 de ellas mujeres. Así que no se sabe exactamente la tribu de donde vino Débora. Muy posiblemente sea de la tribu de Efraín. Ella vivió obviamente durante la época de los jueces y fue usada por Dios para proveer un bien necesario liderato en ese tiempo tan terrible. Usted puede oír a través de las reseñas de vídeo cuán incierta y cuán impredecible y cuán días de hacer lo que me da la gana eran aquellos días, ¿verdad? Así que el Señor bendijo al pueblo con personas que, ¿verdad?, aún dentro de sus limitaciones, pues trajeron el temor a Jehová y el glorificar a Jehová como su fundamento. Débora en hebreo quiere decir abeja. ¿Ok? Los padres de ella no se identifican en la palabra del Señor, simplemente la primera y única vez que vemos de Débora es el capítulo 4, capítulo 5 de los jueces y ya está. Era esposa de Lapidot, un nombre hebreo, ¿verdad?, que quiere decir luces o llamas. ¿Ok? Se menciona en la escritura solo en Jueces 4:4. Después de ahí no se menciona ni en ningún lado a Lapidot. Y sirvió ella como profetisa y como jueza para al menos algunas de las tribus israelitas del norte, que muchas veces estos jueces no era que eran reconocidos ni actuaban en todo el territorio de Israel, muchas veces era en diferentes áreas. De hecho, muchos de ellos se cree que no era que había un juez y después moría y había otro, no había esa sucesión como los reyes. Muchas veces podría haber un solape entre ellos, pues dependiendo de una región al norte, otra en el sur. En este caso, como vimos, más allá en Galilea para allá arriba, más allá de Benjamín, Efraín, y allá arriba era que vivía y se manifestó, ¿verdad?, el ministerio de Débora como tal. ¿Ok? Así que para que nos podamos ubicar, más o menos, ¿verdad?, en este tiempo, estamos hablando en algún momento, ¿verdad? A ver si yo la logré ver aquí. Sí. Más o menos en el año 1300, ¿verdad? No hay mucha precisión porque no hay una fecha específica como tal, pero en el año 1360 a 1300, antes del Señor Jesús, es que se desarrolla esta historia, la porción donde Débora es la juez de Israel, ¿verdad? Y para que usted tenga una idea, cosas que estaban ocurriendo y habían ocurrido recientemente. Usted sabe la muerte de Josué. Poco antes de ellos se habían dividido la tierra de Canaán en las tribus, como lo vemos, ¿ok? Y habían otras cosas. ¿Se acuerdan que los chinos, ¿verdad?, ya en el otro lado del mundo, los chinos estaban desarrollando técnicas, ¿verdad?, de agricultura, por ejemplo? Y para ese tiempo es que entonces se conoce como la edad del hierro, ¿ok? Usted ha oído en la historia, ¿verdad?, cuando usted lee secularmente, dice la edad de piedra, la edad del hierro, la edad del fuego, y eso entonces dice, wow, ¿qué serán todas esas cosas? Son los historiadores tratando de darle una idea a usted de lo que se entiende eran los avances tecnológicos que tenía esa civilización para el tiempo que ellos lo entienden, ¿verdad? En este caso, pues ya se sabe, mira, se usaba botella de vidrio para ese tiempo en Egipto, ¿ok? Usted piensa que era la Coca-Cola la primera vez, pero ya 1500 años antes de Cristo ya había, no era para Coca-Cola, ¿verdad? Esperamos, sabemos que no, pero ya lo había, ¿ok? Y los otros eventos anteriores, pues cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por todo el desierto, ¿okay?, y por su desobediencia estuvieron 40 años en el desierto hasta que los desobedientes murieron en el desierto como tal. Así que, ¿por qué otras cosas conocemos a Débora? ¿Okay? Se entiende que diferente a lo que sería Jefté, a lo que sería Gedeón, a lo que sería Sansón, que eran, vamos a decir así, eran como guerreros, pues Débora no era una guerrera en el sentido físico de las cosas, militar. Era más bien como si fuera una jueza, como si fuera una consejera, como si fuera una gobernadora. No era gobernadora como tal, pero era lo más similar a ellos. No era, como le dije, no era como Gedeón, Jefté, Sansón, que eran líderes militares como tal. La función de líder militar, en esta historia que vemos hoy, la va a proveer Barak. ¿Okay? Lo vemos aquí con la palmera, porque dice que Débora estaba debajo de la palmera. Y se nos habla de la palmera de Débora. ¿Okay?
Parece que era que había, dice, acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora. No sé si era que esa palmera tenía un panal de abejas. Y por lo tanto le decían la palmera de Débora. Lo cierto es que allí era que ella estaba. Y aparentemente, como hacía el pueblo en los tiempos de Moisés en un momento dado, cuando necesitaban que alguien juzgara algo entre ellos, o le diera un consejo, o le diera dirección, pues como iban donde Moisés, pues ahora iban donde Débora. Ahí iban, pues ¿dónde está Débora? ¿Dónde va a estar? Sentada debajo de la palmera, ¿entiendes? Y entonces allí Débora, no se nos dice cómo salió, o sea, quién le adjudicó a ella la autoridad ni nada. Esa porción no se nos dice. Posiblemente desde joven ya la gracia de Jehová estaba sobre ella y, ¿verdad?, por su sabiduría dada por Dios, pues ella empezó a fungir como tal cosa dentro de un grupo pequeño y su fama se fue rodando hasta que de momento todo el mundo decía, aquí la que sabe es Débora. Y ella estaba debajo de la palmera, como vemos aquí. Rosana, ¿verdad? Sí. Era profetisa, exactamente. Profetisa. Que el Señor hablaba a través de ella. Exactamente. Y parece que sabía las cosas de antemano porque sabía lo de Barak cuando lo llamó. Exacto. Porque en el sentido del Antiguo Testamento, ¿verdad?, casi siempre cuando dice profetiza es precisamente ello. Es hablar de parte de Jehová, pero aquellas cosas que Jehová no necesariamente ha revelado antes, ¿verdad? Muchas veces son cosas del presente, pero otras cosas del futuro también, y demás decisiones y otras cosas. Así que ya Dios lo usaba para ello, estoy seguro que para el liderato, ¿verdad?, del pueblo alrededor. Maíta Lucy. Profetiza. Sí, sí, a través de la Escritura nosotros vemos, ¿verdad?, ejemplos de profetizas. Mira las hijas de Felipe, el evangelista, allá en Hechos, ¿verdad? Tenía 4 hijas que profetizaban. Y a través del Antiguo Testamento también, es en el Nuevo Testamento, pero en realidad es antes de que el Señor diera su vida por nosotros. Ana, profetiza, que estaba presente cuando fueron a presentar al niño Jesús, pues era profetisa, bien de edad bien avanzada también. O sea, así que sí vemos la función de profetisa a través de toda la Biblia como tal. ¿Ok? Así que, como nos menciona aquí en el verso 5, acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, a consultar asuntos con ella. Muy bien. Otra cosa por la cual la conocemos es que sabemos que la expectativa cultural de ese pueblo era que los que tuvieran autoridad fueran los varones, los que sacaran la cara, vamos a decirlo así, como dicen aquí en Puerto Rico, fueran los varones. El hecho de que una mujer tuviera que sacar la cara en ese tiempo habla de lo aplatanados que estaban los hombres en aquel tiempo. Usé la palabra aplatanado para que con eso avanzamos más y entendemos completamente. Eso es un jaloncito de pelo para los varones de hoy. No podemos aplatanarnos, tenemos que ser líderes, amén. Pero usted ve normalmente en las congregaciones que las damas tienden a ser más dispuestas, vamos a decirlo así, que los varones. Pues es un wake-up call para los varones también. Y no solamente acá, sino en muchas congregaciones, amén. Amén. Y no es porque los varones tienen que trabajar y traer la comida a la mesa y todas esas cosas. Eso es irrelevante. Amén. Hay que fajarse para el Señor. Así que en ese momento había una escasez de liderato, varonil y femenil también. Y entonces surgió Débora. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay muchas veces, se escucha decir, no es que justifica, pero muchas veces, yo estoy casi seguro, las damas terminan haciendo lo que los varones están llamados a hacer. Porque si los varones no tiran el cuerpo al agua, alguien tiene que tirarlo. Eso no quiere decir que esté bien, en el sentido bíblico, pero es algo que sí sucede. ¿Okay? Así que todos los varones tienen que ponerse las pilas siempre, en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa por la cual conocemos también a Débora era que después que
Hacían 20 años estaban siendo oprimidos por este pueblo que se llamaba Azor, cuyo rey era Jabín. ¿Ok? Débora fue usada para desafiar a este varón que se llama Barak. ¿Ok? Barak estaba dispuesto, pero necesitaba como que un empujón, alguien que lo avalara, alguien que lo azuzara para hacer la obra. Y eso fue para lo que Dios usó a Débora. ¿Ok? Él accedió a ir y liderar las fuerzas de Israel a la batalla, pero le pidió a Débora que fuera con él. ¿Ok? Débora le dijo que sí, que iba a estar, pero que el honor, ¿verdad?, de derrotar a esos cananeos no iba a ser de él, sino de una mujer, y no se refería necesariamente del todo a ella, se refería a la otra mujer que sale en la historia que se llama Jael. ¿Ok? Así que Débora también profetizó que el Señor le daría a Barak y a su tropa la victoria sobre el ejército de Azor, de los cananeos. ¿Ok? Y después de la victoria, por otra cosa que se conoce, lo que está en el cántico de Débora y de Barak, que está en el capítulo 5, después de la victoria que había sido ya profetizada, tienen este cántico de alabanza a Dios. ¿Ok? Y vemos ese momento de gloria de Israel, donde todo el pueblo se puso a una detrás de Barak y detrás de Débora, y queriendo glorificar a Dios, y Dios los usó y los libró de su... Así deberían haberse quedado. Y quizá ya ahí se podía decir, el libro de Jueces, y así todo continuó por toda la vida, amén, y fueron fieles a Dios para siempre, pero no fue así. Lamentablemente después vienen los otros altibajos. Pero qué bueno hubiera sido, ¿verdad?, en el tiempo de victoria por haber sido fiel al Señor, quedarse así. El momento de gloria. Sí. Entonces después, de nuevo, ya llevaban 20 oprimidos. Amén. Y después de ello, 40 bajo la bendición de Dios. Esos son los 1360 a 60 que vieron en el chart anterior, los 60 años de Débora. 20 años bajo Azor y 40 años libre. ¿Ok? Así que, yendo al contexto, vamos a ir a la porción bíblica para ir a los detalles específicos. Ya más o menos usted tiene una idea de lo que estamos diciendo al respecto. Así que, pregunta para uno pensar, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿acaso hemos tenido algún día, ¿verdad?, este desafío de lograr que un grupo siga una visión, ¿verdad? Porque una cosa es tú mismo decir, pues yo tengo una visión, yo tengo una convicción, pero yo soy solo. Pero no es lo mismo esperar que un grupo esté unánime contigo, ¿verdad? Hay una dificultad bien grande ahí. ¿Ok? Y otra pregunta para estar pensando siempre, ¿qué posibles razones existen para dudar de seguir la estrategia de un líder? Especialmente de un líder insólito. ¿Qué viene a tu mente? ¿Sabrá lo que está haciendo? ¿Qué pruebas hay que él o ella hayan hecho esto antes y le haya resultado? Y todo ello, ¿verdad? Todas esas dudas pueden venir a la mente. Y estoy seguro que todas esas dudas estarían en el corazón de muchos allí. Con los dos, con Barak y con Débora. ¿Okay? Con eso en mente, ¿verdad? Vamos a la porción bíblica. Vamos a leer Jueces 4 al 10. Necesito 3 voluntarios. Las 3 porciones. Una va a ser Karina, Ámbar y Lorian. Pues Karina va a leer esta porción. Jueces 4 al 10. También está acá, ¿verdad? O directamente en la Biblia, si lo quiere leer. Amén. Dice así, Jueces 4, del 4 al 10. Amén. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Naftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sison a Císara,
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Amén. Muchas gracias. Pues en la historia describe a Débora como profetisa, ¿verdad? Que era la que gobernaba Israel en aquel entonces. ¿Cómo difiere esta caracterización de los otros jueces que vemos en el libro? No eran, con excepción de uno, que es Samuel, pero todos los otros eran simplemente líderes militares, por así decirlo. Eran como guerreros como tal. Amén. No eran profetas en el sentido bíblico. Entonces, ¿por qué es importante esta distinción? O sea, piensa en el contexto completo de los jueces. Pues había algo espiritual también, ¿verdad? Como algo de la parte de... Exacto. En el caso de los profetas se esperaba que hubiera una profundidad en su relación con el Señor. No tanto así de los otros, ¿verdad? Y no quiere decir que los otros no tuvieran un celo por Jehová, pero el enfoque ciertamente de Débora y de Samuel era por conocer y hacer la voluntad de Jehová. Y hablaban y enseñaban, ¿verdad? Porque dice que las personas venían a Débora para juicio cuando ella estaba allí sentada. No vemos eso con los otros jueces, no es evidente, a pesar de que decía, fulano juzgó a Israel por tantos años. No es evidente de que fuera la misma función. Así que vemos esa diferencia en el caso de Débora, como tal, aquí. Ahora bien, otra cosa importante, si vemos entonces el verso 6, ella ya sabía, Dios le había revelado que Dios le había dicho a Barak que fuera y juntara y formara un ejército y fuera a batallar, ¿verdad?, al ejército opresor. O sea, ella le llamó a capítulo y le dijo: ¿qué estás esperando, Barak? Si yo sé que Jehová te ha llamado para que tú formes este ejército. Tú vete, busca el ejército, reúne el ejército. Se nos dice que fueron de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Usted ve que no eran todas las tribus, no eran las 12 tribus, era simplemente de estas 2 tribus. Y reunió, dice, toma contigo 10,000 hombres y yo traeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Acaso no eso es el plan que ya Dios tiene? Ya Dios te ha dicho el plan. Tú busca a los que van a batallar y ve a tal sitio y allí yo me voy a encargar que estos enemigos vengan y tú vas a batallar con ellos y ¿sabes qué? Yo los voy a entregar en tus manos. Ya estaba todo hecho. Ya todo el Señor había declarado lo que iba a hacer. Pero nos ilustra que el Señor puede declarar lo que hace falta hacer, pero si nadie lo hace, pues entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ciertamente el Señor podía batallar a nombre de ellos y por ellos, pero el plan del Señor, claramente como está aquí, es que el pueblo saliera a la batalla y Dios se iba a encargar de darle la victoria. Pero si el pueblo y los encargados no dan el paso, pues Dios no da su paso también. ¿Entiendes? Así que faltaba como que esa chispa. Es como cuando tiene el motor y el motor le está llegando gasolina al cilindro, tiene todo, lo que le falta es el spark, la chispa para que prenda, pero no tiene spark, o los espares, como dice aquí en Puerto Rico.
Le falta uno de los espares y por lo tanto no dispara el motor. Y ese es el reclamo que le hace Débora a Barak. O sea, Débora es la que incita a Barak a cumplir lo que Dios ya le había dicho a Barak mismo que iba a suceder. Barak le responde, usted lo ve en el verso 8, ella le saca cuentas con esto y Barak le dice, pues si tú vas conmigo yo voy, pero si no vas conmigo no voy. Le dijo eso en el 8. Le digo, hoy en día suena raro, pero en aquellos entonces era una cosa insólita. Era algo insólito que un varón le dijera a una dama, yo solo no voy, ven conmigo porque no me atrevo. Dirían por ahí, está fuerte, hermanito. Pero así mismo pasó. ¿Ok? Pues ante este estado anímico de este varón, ella le dijo, voy a ir contigo, pero te advierto que la gloria de esta jornada, de todo esto que Dios te delegó a ti, no va a ser tuya esa gloria, porque en una mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y no se refería solamente a Débora, se refería a otra señora, ¿verdad? Y entonces levantándose Débora fue con Barak a Cedes. ¿Y qué hizo Barak? Juntó al ejército. Amén. Juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Pues allá van estas dos tribus en representación del pueblo completo. Pero vaya viendo, ¿verdad? O sea, y no lo toma mal, muchas veces hace falta alguien que nos anime. Mira, yo sé que tú puedes hacer este ministerio, ¿por qué no lo haces? Pues, sabiendo que claramente, ¿verdad? Y no estamos hablando aquí de poner a alguien que no tenga testimonio. Antes en algunos lugares ponen a personas que no tienen testimonio a hacer cosas. Personas que claramente no tienen las cualidades para hacerlo. No es eso. You don't grow in the ministry. ¿Verdad? Como dice, tú creces y cuando estás listo, entonces el Señor te da la delegación. Pero el Señor no va a poner a alguien que no sabe hacer las cosas para ver si va creciendo, a ver si se da o no se da. El Señor no trabaja así. El mundo trabaja así. ¿Ah? A ver si se endereza. Como dicen, pues vamos a ver vamos a ver, ponlo a hacer esto aquí en la iglesia, a ver si coge vergüenza. Eso no funciona así, hermano. La vergüenza hay que tenerla desde antes. Pero tomando en cuenta, haciéndolo de forma correcta, algún hermano o hermana que tenga unas cualidades, amén. Y ya muchas veces el Señor ya se lo está diciendo en el corazón, pero hace falta como que otro hermano venga y diga, hermana o hermano, ¿por qué usted no nos ayuda con esto o aquello? Y muchas veces puede decir, pues, no sé si hay otro u otra, pero, pues el Señor puede tener un plan con ellos, pero el Señor tiene un plan contigo, amén. Así que, no es por eso digo, no nos sintamos mal necesariamente de que, ay, es que yo soy como un Barak, que necesita un empujoncito. Pues nada malo con ellos, porque empujoncito o no, Barak hizo lo que iba a hacer, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a verlo en esta porción. La otra porción que va a leer la manita Ámbar, amén, verso 11 al 16, Jueces 4. Aquí sale ya Eber-Seneo. Jueces 4, versículos del 11 al 16 dicen, y Eber-Seneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Fíjese, si usted se imagina, usted recuerda la foto del monte Tabor, ¿verdad? El ejército de Barak, todos allá arriba en ese monte. Y entonces el ejército de Sísara, pues vinieron a atacar a el ejército de Israel que estaba en el monte, ¿verdad? O sea, eran tan soberbios que ellos cometieron el error de atacar a alguien que estaba en el lugar alto, que lo veían todo, ellos lo vieron venir directo. Ya llegaron ya, estarían diciendo, llegaron ya, pues ahora bajamos. ¿Ya llegaste? Pues ahora bajamos. O sea, la arrogancia y Jehová se vale de ello también. Jehová ciertamente le inculca estupidez a las personas en la mente, errores, ¿verdad? Porque con la soberbia les hace cometer errores. Y vino Sísara con su ejército a ponerle vergüenza, como dicen al ejército de Israel. Le habrían llegado noticias a Sísara era un general del ejército. Barak era alguien que vino y juntó gente. Dice, vamos a pelear contra el ventetú de Barak. Pero no sabe que el pueblo de Israel tenía el favor de Jehová. Dice, y Jehová quebrantó a Sísara. Lo dice bien claro aquí. Eso no fue que Barak era bravo, es que Jehová estaba peleando a nombre de Israel. Claro, ¿usted imagina cómo será? Bajaron valientemente los de Israel, pero movían la espada y donde estaba la espada estaba puesto el enemigo. ¿Me entiende? Y todo eso fue guiado por la gracia de Dios allí. Así que Barak, con todo el ejército, aniquilaron al pueblo de Azor, que estaba guiado por Sísara. ¿Ok? Y Sísara, cuando vio que la cosa estaba mala, se escapó. Salió corriendo y huyó a pie. Pero Barak siguió persiguiendo. Aroset Goim era como a 30 y pico de millas de distancia de allí. Se estuvieron persiguiendo a este pueblo, ¿ok? Hasta que no quedó ni uno. O sea, fue una derrota contundente y final contra este pueblo opresor. Sin embargo, se escapó Sísara. Y habían dicho, la profetisa, que la gloria de hacer caer a Sísara no iba a ser de él, sino de una mujer, ¿verdad? Lo había dicho claramente. Así que esa parte de la historia aún no la hemos visto, la vamos a ver en verdad. ¿Y a quién se le atribuye la victoria? A Jehová. Jehová destruyó al ejército. La victoria es de Jehová. Pero ¿cómo sostiene la victoria? Viendo a Jehová hacer las cosas solamente. En este caso, y aquí que está la parte, usted lo puede mirar y puede meditar mucho en esto. O sea, la palabra del Señor nos dice que el Señor hace la obra a través de nosotros con su poder. Exacto, pero eso no nos elimina a nosotros de todo el plan. Nosotros tenemos que estar ahí para ser los instrumentos de Jehová, de Dios. Pues en este caso, Barak y el ejército fueron los instrumentos, pero el que manejaba los instrumentos era Jehová. Y Jehová fue el que ganó la batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanita Ámbar. Además de que obviamente hay que actuar, como tú dijiste, somos instrumentos, no marionetas, así que hay que obedecer. Claro. El instrumento, muy claro por lo que tú dices, el instrumento tiene la opción de desobedecer. Y si se desobedece, pues el Señor toma cuenta en el asunto, como pasó con Saúl. ¿Se acuerda Saúl? El instrumento del Señor desobedeció repetidas veces y el Señor lo descartó. Jonás también no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Así mismo fue. Entonces se escapó Sísara. Sin embargo, su ejército fue destruido. Y vamos a leer los versos 17 al 24. Amén. Lorian los va a leer. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eder-Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eder-Ceneo.
saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la espada por las sienes. Con la estaca por la sien. La estaca. Sí. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Amén. Era brava esa Jael. ¿Se imagina eso? Hay muchos cuadros. Si usted va en el internet y busca Jael o Sísara, y aparecen muchos pintores de esto del Renacimiento y eso. Esta era una estampa común, bien gráfico, que lo ponían. Venían a Sísara muerto por Jael, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros vemos, ¿verdad?, en estas narraciones, es que lo gráfico y violentas que son. ¿Okay? Ciertamente había mucha violencia envuelta en el mismo mandato aún de Jehová para destruir estos pueblos. Y muchas veces en estos días que vivimos, que tratamos de ser lo más educados y lo más civilizados, pues vemos estas cosas y estos ejemplos de violencia y como que nos dice: uy, qué cosa más repudiable, qué cosa más terrible. Sin embargo, cuando usted le da fast forward y llega hasta Apocalipsis o llega hasta Segunda de Pedro y usted lee allí todo lo que el Señor va a hacer con el mundo pecador en su momento dado, porque el Señor va a arreglar cuenta con el mundo pecador, pues entonces es un despliegue de violencia de Jehová. Y esa violencia es como nunca la ha habido ni la habrá sobre la faz de la tierra. Así que la violencia, esto depende de si la persona tiene la autoridad o no para ejercer la violencia. Y eso es un contraste contra la percepción que el mundo tiene del Señor Jesús. Y hoy en día el folclore pinta al Señor Jesús, ¿verdad?, muy ciertamente en algunos aspectos, como manso, humilde. Amén. Y lo tratan de poner como siempre sonreído, siempre tirando toallas, siempre dando las cosas por bueno, nunca muy asertivo, siempre sí, ven y yo brego. Y esa imagen es incorrecta. Estuvimos hablando de los encontronazos de Jesús, ¿verdad?, hace poco en los sermones del domingo. Y precisamente lo que vemos es que el Señor fue bien asertivo con aquellas cosas que necesitaban corrección. Pero solamente vimos un destello de esa autoridad y de ese juicio en su primera venida, porque Él venía a dar su vida por los pecadores. Ahora, después de todos estos años que el mundo ha tenido la oportunidad para volverse a Él y no lo ha hecho, Él va a llegar un momento dado cuando Él ya diga: bueno, ya esperé lo suficiente para que muchos fueran salvos, y ahí viene el gran día de la ira de Jehová, grande y terrible, ardiente como un horno, donde todos los que hacen maldad serán estopa, y les quemará y no les quedará ni raíz ni rama, dice allá Malaquías. Así que ese día aún no ha llegado. Me imagino yo que cuando los residentes de este mundo, que van a estar completamente antisépticos para ese tiempo, van a ver un día a un ratón
comiéndose un granito de maíz y dice, ¡ay, qué violencia, qué violento ese ratón! Hasta eso lo van a encontrar violento, de tan purificado en sus palabras, cuando se desate la gran ira de Jehová. Por eso es que el Señor les decía, no sean ustedes dados a ira. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí obra su justicia. Esa es la diferencia. Va a haber un momento dado donde Dios va a desatar su justicia, como dice ahí, wholesale, o sea, de todo, a todo dar, como está descrito en el Apocalipsis. Por eso es que muchas personas le cogen miedo y dicen, ay, que eso habla ahí de una llaga, eso habla ahí de unos escorpiones picando, eso habla ahí de unas tinieblas, eso habla ahí hasta de una rana, eso habla de unos demonios, y eso va a ser una cosa terrible. ¿Y cómo va a ser posible que el Señor desate algo así? Porque el Señor en su justicia, así es que va a ser. Así que vemos estos destellos, vemos eventos violentos como este, pero están avalados por Jehová. Jehová mismo le había hablado a Barac que de esta forma era que le iba a hacer. Es bien diferente a cuando alguien por allá, por su cuenta, decide hacer violencia contra los demás. Completamente diferente, ¿verdad? Por eso es que es diferente cuando Dios le manda a Israel exterminar a los cananitas. Porque era el instrumento de Jehová. Era Jehová trayendo juicio sobre esas naciones. Solamente que el instrumento era Israel. No era la voluntad de Israel hacerlo. De hecho, no era no era la voluntad de Israel que hasta no hicieron el trabajo entero como Jehová les había mandado. ¿Tú ibas a decir algo, Gloria? La palabra, voy a buscar en el celular a ver, Ajá. hay una parte, creo que es en Isaías, que el Señor dice que de la misma manera que Él se alegró en bendecir al pueblo, también se iba a alegrar en castigarlo. Sí. Lo dice así claro, o sea que uno piensa como que... Sí. Pero eso es que todo el mundo... encuentra la porción porque Al mundo que no conoce a Cristo, le agrada el lado provisor y benevolente del Señor, y no quieren reconocer el lado de juicio y de ira muy bien dado que el Señor va a traer, ¿verdad? Y es porque no han conocido al Señor. Qué bueno que nosotros hemos escapado de la ira del Señor, amén, al haber conocido a Cristo Jesús. Amén, hermanito. Pues mira, la mano de los hijos de Israel, dice el verso 24, fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Israel, hasta que lo destruyeron. ¿Cómo fue posible que destruyeran a Jabín y a Azor? ¿Por qué? Fueron endureciéndose más y más, o sea, se fajaron en seguir guiados por el Señor hasta que exterminaron a sus enemigos, porque habían tenido una victoria sobre el ejército de esta gente que había bajado, pero todavía quedaba este pueblo entero. Así que nos ilustra algo importante, que usted puede tener la victoria un día, pero usted no se puede quedar dormido ahí. Por eso es que el Señor decía, cada día tiene su afán. Ya entonces al otro día usted tiene que enfocarse y seguir batallando, peleando la buena batalla del Señor. Amén. Usted no puede descansar y dice, hace 7 días tuve una victoria sobre la tentación, pero terrible, la victoria, gloria a Dios por la victoria que Él me dio. ¿Y qué va a pasar? ¿Que ya usted no va a ser más tentado toda la vida? Porque fue victorioso sobre esa tentación. No, uno no puede aletargarse, no puede dormirse. Amén. Ellos siguieron batallando y aprovechando la victoria que Dios les había dado. ¿Quiénes fueron los héroes en esa historia? ¿Pueden nombrar? Débora, Barac, Jael. Amén. Lapidot porque apoyó a Débora. Eber-Seneo porque apoyó a Jael, a pesar de que Jael lo hizo a escondida, porque sabe que Eber era amigo de Jabín, el rey de Císara. Que vea, ¿verdad? El pueblo. Pero el que hizo todo posible, Jehová. Sin Él las cosas no pasan. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, hermanito. Así que, ¿qué cosas aprendimos de hoy?
para ir resumiendo. ¿Okay? Y la historia de Débora es una historia, una porción de una larga lista de narrativas en la Biblia que narran cómo a menudo Dios decide obrar a través de héroes accidentales y de insólitos. Vimos un montón de esos insólitos y podemos decir, Sansón era insólito, Moisés era insólito, todos ellos. ¿Quién no era insólito? Quizás el que menos era Josué, pues se veía ya que estaba cortado para ser el sucesor de Moisés, pero la mayoría no eran llamados. David, por ahí seguimos mencionando. Dice, con todo eso en mente, ¿verdad? Cómo el Señor se apodera de aquellos que no deberían poder hacer el trabajo para la gloria de Dios. Hermanito James. Sí, yo sé que esto es parte de lo redactado en el material didáctico, pero me parece que la palabra accidental no debe ir ahí. Accidental. Sí, héroes accidentales, quizás Ajá, insólito, accidental. ¿verdad? Para nosotros, pero Sí, para el Señor no hay nada debe ser accidental. inusual, quizás debería ser la mejor palabra, es muy cierto. Debemos cambiarla, muy cierto. Posiblemente es una de traducción. Pero es muy cierto, debe ser inusual. ¿Ok? E insólito. ¿Qué hizo Débora entonces notablemente bien como heroína? Fue el screen sharing. A ver si... Mira, a ver, James, si le puedes dar screen sharing otra vez un momentito ahí. ¿Tú qué sabes? Para que los amiguitos vean por lo menos el último slide. Tienes que ir a buscar la pantalla de Zoom, darle share otra vez. Decirle que es el screen 3. Ahí. Y darle OK a esa cajita para que se salga de ahí del medio. Por ahí está. Cerquita, casi. Ahí está. Perfecto. A ver si tengo control. Ahí. Perfecto, gracias James. Muy bien. ¿Qué hizo Débora notablemente bien como heroína? ¿Perdón? Amén. Amén. Se atrevió a ir a la batalla. Y algo que yo entiendo que hizo bien también es que ella no hizo todo el trabajo, porque ella sabía que Barak tenía su función y dejó que el que tenía la función la hiciera. Y Dios lo usó para una cosa a ella y otra cosa a él también. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de esa historia? Además de lo que hemos dicho ahora, que cada cual tiene su función. Manita Ámbar. Te estaba explicando al principio, uno no necesariamente está toda su vida pensando en lo que el Señor te va a usar. Como me explico, si uno está pensando como cristiano en que yo quiero que el Señor me use, pero no tenemos no lo tenemos escrito, quien lo tiene escrito es el Señor. Amén. Y si nosotros obedecemos, vemos los beneficios de la gloria del Señor y de la bendición en nuestra vida. Amén. Muy cierto. Amén. ¿Qué otra lección podemos derivar de lo que hemos visto hoy en la Biblia? Ah, cierto. Es cierto. Que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que muchas veces la gente le gusta el lado de amor del Señor. Por lo menos lo que ellos entienden por amor. Pero el amor es justicia, así que la parte del amor tiene que ver con la justicia, a las personas no les gusta, ¿verdad? Especialmente si es para castigar. Pero la parte de fuego consumidor del Señor, ciertamente. Esa porción está casi toda por venir, por así decirlo. Amén. ¿Qué otra cosa más podemos aprender de lo que hemos visto hoy? Débora se dejó usar por el Señor, muy bien. Sí, se puso a disposición del Señor. Amén. Precisamente. Otra que yo veo es que el Señor tenía todo esto para hacerse, pero sin sus instrumentos humanos, por así decirlo, las cosas no se hacen tampoco. Y eso nos pone a pensar. Muchas veces vamos a pensar sobre esto, no solamente en esta historia, sino en general. Decía, habrá ocasiones donde el Señor ha querido hacer algo que es necesario y no aparece ningún obrero. Yo pienso que sí, porque el Señor Jesús dijo que si
los discípulos callaran, las piedras hablarían, porque el mensaje del Señor y la obra del Señor tiene que seguir. Pero podría haber que hayan de sus fieles que no estuvieran dispuestos a hacerlo. ¿Ves? Y eso nos ayuda a nosotros a pensar también. Ese es un lado. El otro lado de esto, un poquito cambiado, es el que como que faltaban buenos varones líderes en Israel en ese tiempo, ¿verdad que sí? Pues eso, entonces ya ese mensaje es más enfocado a los varones, no los de Israel de ese tiempo, los varones de hoy. Manita Rosana, mira, hay un micrófono ahí. Anda. Que también el Señor mira el corazón que esté dispuesto, aunque la persona no tenga el recurso. Si el Señor puede usar a cualquiera, porque el Señor es el que provee, el que da, el que pone todo. Y si Él encuentra un corazón dispuesto, lo usa, aunque no esté perfectamente todo lo demás. Exacto, muy bien, es muy cierto. Había muchas imperfecciones en todos ellos. Usted las va a ver, algunas quizás no son tan evidentes aquí. Bueno, hay una de ellas. Usted vio a Barak y decía, yo no me atrevo si tú no vas conmigo. Pero el Señor proveyó para que pues, el apoyo moral o de ejemplo, como lo queramos llamar, que le proveyó Débora, pues funcionó, en nombre de Jesús. Majito James. Sí, en el tema que estábamos considerando, ¿verdad? Un tema obligado, aunque no es el central, en el asunto de la mujer como líder en un momento específico. Me parece que es importante ver cómo es que Dios nos utiliza, que es algo que hemos hablado, ¿verdad? Dios utiliza a quien sea en el momento que es necesario. Y si muy bien lo que es mencionado, Dios crea una estructura, hay una jerarquía y hay unas responsabilidades que nos son otorgadas. Sin embargo, en el momento que Dios ha delegado un liderato sobre una persona, hombre o mujer, algo que es bien importante, que quienes estamos en la periferia en un momento dado, evaluemos que realmente sea la mano de Dios que esté obrando. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de no descartar un liderato particular en un momento dado, simplemente porque es un hombre o una mujer, sino que podamos nosotros evaluar bíblicamente si lo que se está realizando va acorde con lo que Dios demanda. Exactamente. Entonces, no podemos hacer eso si no conocemos la palabra de Dios. Exactamente, muy cierto, muy cierto. Gracias, Maestro James. ¿Algún otro hermano? Algo que... Hay dos preguntas de asignación. ¿Ok? Esto ya más, si el Señor podría haber estado llamando o te ha llamado, y hay algo que está todavía pendiente entre tú y el Señor, amén. Muchas veces, pues, posiblemente sea cuestión de tiempo, muchas veces es que estamos esperando un spark plug, una chispa, una Débora o un Déboro, como sea, para que todo esto funcione. Amén. Así que esto es para meditar, ¿ok? Y pedirle al Señor, ¿verdad? Porque ciertamente hay mucha obra para hacer de parte del Señor. Y como yo siempre he dicho, los obreros, ¿dónde están? Pues aquí están los obreros, amén. En el nombre de Jesús. Ahí vamos, hermanito. Así que, cuando vemos a Barak vacilando, ese vacilando no es como el vacilón de Puerto Rico. Vacilando es cuando tú no te acabas de decidir. La ambivalencia. Exacto. Nos da la oportunidad de evaluar nuestro nivel de vacilación también, para que usted se pueda mirar y comparar con Barak. Y entonces estas son preguntas que no es para contestarlas aquí, pero si nos hacemos una autoevaluación sobre cuán dispuestos estamos para entregarnos al Señor en las cosas que necesitamos hacer, que el Señor necesita que hagamos, ¿ok? Y cómo está nuestra fe respecto a ello, amén, importante. ¿Okay? Suena casi como si fuera un final de un campamento de jóvenes, ¿verdad? Esas preguntas, me parece mucho, pero están para todos nosotros, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor, esperamos que sea de bendición, amén. Ya la semana que viene vamos para hablar de Sansón, el libertador deficiente, le han titulado, porque tenía muchas limitaciones este varón, ¿ok? Así que va a estar en el capítulo 13 al capítulo 16 de Jueces, amén. Gloria a Dios. Así que eso va a ser el martes que viene,
Día 2 de agosto, ya vamos a estar en agosto, hermano. Ya estamos ya en agosto. Y el 15 de agosto comienzan las clases allá, ¿verdad? Según yo veo ese cruzacalle, yo veo y comienza la Inter, las clases. Tú comienzas antes, porque está ya en la, ¿cómo le llaman ellos? En el relevo y toda esa cosa, ¿verdad? Uy. O sea que ya empecé el lunes, no, ya empieza el lunes que viene. Ahí vamos, Gloria, ya Karina está en la universidad. Mira qué bueno eso. Esas fotos que salen en Amazon fotos esas de antes. Me acuerdo cuando Karina así de un año. Sí, el lunes que viene. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí estamos. Pues hermano, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.